Aquella tarde de jueves, mientras regresaba del mercado tradicional del barrio con mis bolsas de tela de yute, llenas de verduras frescas y algunos caprichos para la cena, mi hermana Isabel apareció de pronto en la verja de hierro de mi jardín. Temblaba como una hoja golpeada por el viento. Sus manos se aferraban a los barrotes de metal con tanta fuerza que los nudillos se le habían vuelto completamente blancos. Cuando me vio acercarme por la acera de baldosas, abrió los ojos de par en par y me hizo una señal desesperada, casi frenética, para que me detuviera. No era un saludo, era una advertencia. Me quedé helada a unos metros de distancia, incapaz de comprender qué estaba ocurriendo en la tranquilidad de nuestra calle residencial en Madrid. Isabel miró hacia mi casa, luego hacia mí, y caminó apresuradamente en mi dirección. Su rostro estaba pálido, de un tono casi grisáceo, cetrino. Jamás la había visto en ese estado. Al alcanzarme, me agarró del brazo con una urgencia que me asustó. Su voz brotó como un susurro quebrado, cargado de un terror genuino. «Aléjate de tu casa hoy, Carmen. Por favor, tienes que creerme. He descubierto algo horrible, algo que tu propia hija está planeando contra ti». Sentí como si el asfalto bajo mis pies se abriera. Elena, mi hija, la única familia directa que me quedaba desde que mi esposo falleció hacía 5 años tras una larga enfermedad. Isabel tenía que estar equivocada. Tenía que estarlo. Pero cuando vi las lágrimas agolpándose en sus ojos, cuando sentí cómo su mano temblaba incontrolablemente sobre mi brazo, supe que no estaba inventando nada. «Esto es real, Carmen. Muy real. Tienes que venir conmigo ahora mismo. Ven directa a mi coche». Miré hacia mi casa, el hogar donde había vivido durante 30 años, el chalet que mi difunto marido y yo compramos con el sudor de nuestra frente, donde criamos a Elena, donde guardaba el tesoro de mis recuerdos. Se veía normal, pacífica. Las persianas estaban a media altura, tal como las dejaba siempre por las mañanas para evitar el sol de justicia. El pequeño jardín estaba impecable, todo parecía en perfecto orden. Pero Isabel no me soltaba. Tiró de mí hacia su coche, aparcado a media manzana de distancia. «Carmen, por favor, si me quieres, si confías en mí aunque sea un poco, ven conmigo ahora. Te lo explicaré todo luego. Pero si pones un pie dentro de esa casa hoy, es muy posible que no salgas con vida». Esas palabras me atravesaron como un relámpago en el pecho. «No salgas con vida». Dejé que Isabel me guiara hasta su vehículo. Mis piernas se movían por inercia, como si hubieran perdido la conexión con mi cerebro. Me senté en el asiento del copiloto, abrazando aún mis bolsas del mercado, aunque ya me importaban un bledo las verduras o la cena. Isabel arrancó el motor con un acelerón brusco y condujo hasta una cafetería escondida a 6 calles de mi casa. Aparcó en la parte trasera, junto a los contenedores, donde nadie podría vernos desde la avenida principal. Apagó el motor y se quedó en silencio durante un momento eterno, respirando profundamente, tratando de calmar las pulsaciones. Luego se giró hacia mí, y vi que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Perdóname por asustarte de esta manera, pero no había otra opción. Necesitaba sacarte de allí antes de que fuera demasiado tarde». «Isabel, por Dios, ¿qué está pasando? Dímelo ya». Mi voz sonó más alta de lo que esperaba, casi como un grito ahogado. Necesitaba saber qué diablos ocurría con mi hija. Ella sacó su teléfono móvil del bolsillo de su chaqueta de punto. Sus manos aún temblaban mientras desbloqueaba la pantalla. «Te voy a enseñar algo, Carmen, pero necesito que te prepares, porque lo que vas a ver te va a destrozar el alma». Yo me limité a asentir. No sabía qué más hacer. Isabel tocó la pantalla un par de veces hasta que apareció una fotografía. Me entregó el teléfono. Durante los siguientes 20 minutos, me quedé petrificada viendo las pruebas que ella misma había recopilado. La primera imagen estaba borrosa, tomada desde cierta distancia, pero poco a poco, mis ojos cansados se enfocaron en los detalles. Era Elena, mi hija. Estaba sentada en un banco del Parque del Retiro. Lo reconocí por los árboles y la valla del fondo. A su lado había un hombre. Era joven, de unos 35 años, con el pelo oscuro y engominado hacia atrás, y llevaba una chaqueta de cuero negro. Elena tenía una carpeta abierta sobre el regazo, y le estaba enseñando algo al hombre. Ambos miraban los papeles con profunda concentración. «No lo entiendo», dije, forzando la vista para encontrar la amenaza en la imagen. «Es solo Elena hablando con alguien». Isabel deslizó el dedo por la pantalla para mostrarme la siguiente foto. Esta estaba tomada desde mucho más cerca. Pude ver con nitidez lo que había dentro de la carpeta. Eran documentos, escrituras. Reconocí el membrete del notario,
porque era exactamente igual al que tenía guardado en la caja fuerte de mi casa. Eran las escrituras de mi propiedad, de mi casa. Mi corazón empezó a bombear con una fuerza dolorosa. Isabel volvió a deslizar la pantalla. En la tercera foto, Elena y aquel desconocido estaban más cerca el uno del otro. Él tenía la mano apoyada con familiaridad en el hombro de mi hija. Ella sonreía, pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa cómplice, oscura, una expresión que jamás había visto en su rostro. «Sigue mirando», susurró Isabel. La cuarta foto me provocó náuseas. Elena y aquel hombre estaban de pie en la acera, frente a mi propia casa. Señalaban hacia las ventanas del primer piso, hacia el tejado, como si estuvieran tasando el valor del edificio, como si estuvieran tramando algo. «¿Quién es ese hombre?», logré articular con un hilo de voz. «Se llama Mateo. Es el novio de Elena. Llevan juntos casi un año, pero ella nunca te lo ha presentado. Lo descubrí por casualidad hace 2 meses cuando los vi juntos en el Corte Inglés». «¿Un año? Mi hija tenía pareja desde hacía 1 año y jamás me lo había mencionado. Ni una sola vez». «Hay más», dijo Isabel con la voz trémula. «Sigue pasando». La quinta foto era una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp. Pude ver el nombre de Elena en la parte superior. Los mensajes eran entre ella y ese tal Mateo. Leí las palabras y sentí cómo los cimientos de mi mundo se reducían a cenizas. «Elena, casi todo está listo. La vieja no sospecha nada. Perfecto. Mateo, ¿cuándo lo hacemos?» «Elena, esta semana. Tiene que parecer un accidente. Es mayor. A nadie le va a extrañar. Y después de eso, el chalet es nuestro. Podemos venderlo por una fortuna e irnos del país con la pasta». «Mateo». «Exacto. Ya ha vivido bastante, de todos modos». Mis manos empezaron a temblar con tal violencia que casi dejó caer el teléfono. Isabel lo tomó antes de que se estrellara contra el salpicadero. «Hay más fotos, Carmen, muchas más. Pero necesitaba que vieras estas primero, para que comprendieras la magnitud de lo que está ocurriendo». No podía respirar. Sentía como si unas manos de hierro me apretaran la garganta. Mi propia hija, la niña que acuné en mis brazos al nacer, la niña a la que le cantaba nanas cada noche, la joven por la que trabajé durante años, fregando suelos y haciendo horas extras en una tienda de ropa para que ella pudiera ir a la universidad Complutense y tener un futuro mejor. Esa misma niña ahora planeaba asesinarme a sangre fría. «No puedo creerlo», susurré, aunque en lo más profundo de mis entrañas, el instinto me decía que era cierto. «No puedo creer que mi propia sangre esté planeando esto». Isabel me envolvió en un abrazo mientras yo rompía a llorar. No fueron lágrimas silenciosas, fueron sollozos profundos, desgarros que nacían desde el mismo fondo de mi pecho. Todo el dolor, toda la traición absoluta, toda la incredulidad, se mezclaron en un llanto que no pude contener. «Lo siento mucho, hermana. Lo siento en el alma. Ojalá fuera mentira. Ojalá me estuviera equivocando. Pero no te equivocas, ¿verdad?» No era una pregunta, era una sentencia. Sabía que Isabel jamás bromearía ni mentiría sobre algo tan macabro. Nunca me había mentido en sus 60 años de vida. «No, Carmen, no me equivoco. Llevo 3 días siguiéndola. Tomé todas esas fotos porque necesitaba estar completamente segura antes de decirte una sola palabra. No quería destruir la relación con tu hija por una simple paranoia». Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano, intentando recuperar un mínimo de dignidad y compostura. Necesitaba pensar, necesitaba comprender cómo había llegado a este punto ciego, sin haberme dado cuenta de nada. «¿Cuándo empezaste a sospechar?», le pregunté. Isabel tomó aire antes de responder. «Hace unas 3 semanas. Fui a visitarte un martes por la tarde. ¿Te acuerdas? Tú no estabas en casa. Habías ido a tu cita en el centro de salud, pero Elena sí estaba. Cuando llamé al timbre, tardó muchísimo en abrir. Cuando por fin lo hizo, se la veía nerviosa, sudorosa casi. Y entonces vi a ese hombre, a Mateo, saliendo a hurtadillas por la puerta del patio trasero. Lo vi reflejado en el cristal de la ventana. Recordé aquel día. Había ido a que me revisaran la tensión arterial. Al regresar, Elena estaba recostada en el sofá del salón viendo la televisión, como si nada hubiera pasado. «Sigue», le pedí a mi hermana. Le pregunté a Elena quién era ese hombre. Me dijo que era un fontanero que había venido a arreglar una pequeña fuga bajo el fregadero, pero yo no vi ninguna caja de herramientas, no vi ningún uniforme de trabajo. Y lo más importante, vi cómo se miraron el uno al otro antes de que él desapareciera. Había algo turbio en esa mirada.
Isabel hizo una pausa, pasándose las manos por la cara. Después de eso, empecé a prestar más atención. Fui a tu casa a diferentes horas sin avisar. Y cada vez que iba, y tú no estabas, ese hombre estaba allí con Elena. Siempre se marchaban a toda prisa en cuanto me veían aparecer. Así que, una tarde, decidí seguirlos. Por eso, existen las fotos en el retiro. Entiendo. ¿Lo seguiste? Exacto. Los seguí hasta el parque. Me escondí detrás de unos arbustos y usé el zoom de la cámara de mi móvil. Cuando vi que estaban analizando minuciosamente las escrituras de tu casa, supe que algo muy turbio se estaba gestando. Pero necesitaba pruebas reales. ¿Qué más descubriste? Isabel volvió a coger el móvil y me enseñó más capturas de pantalla. Eran más conversaciones entre Elena y Mateo. ¿Cómo has conseguido esto?, pregunté atónita. Fui ayer a tu casa. Tú estabas en el jardín podando los rosales. Elena estaba en la cocina y dejó su teléfono desbloqueado sobre la encimera para ir al baño. Aproveché esos 30 segundos de oro. Le hice fotos a todo lo que pude antes de que regresara. Leí las conversaciones con horror. Había decenas de mensajes. ¿A cuál más vil? Mateo. Tiene que ser rápido, sin dolor. No quiero que sufra, pero no podemos arriesgarnos a que sobreviva y hable. Elena. Ya lo tengo todo pensado. Parecerá que se ha caído por las escaleras. Con su edad y sus problemas de articulaciones, nadie va a investigar nada. Y si la policía o los médicos hacen preguntas, yo me encargo. Soy su hija devota. Todo el mundo me creerá cuando les diga que estaba muy preocupada por ella, que últimamente andaba muy torpe y despistada, que me temía que algo así pudiera pasar. Mateo, eres brillante, nena, por eso te quiero. Elena, y yo a ti. Pronto tendremos los 400.000 euros del chalet para empezar nuestra nueva vida. Cerré los ojos. No podía soportar seguir leyendo. Cada vocal, cada consonante, era un puñal directo a mis entrañas. Aún hay más, dijo Isabel con delicadeza. También descubrí que Elena ha estado desviando fondos de tu cuenta bancaria. ¿Qué? Saqué los extractos del banco de tu escritorio cuando vine ayer. Los tenías en el primer cajón. Mira. Me mostró fotografías de mis propios extractos del Banco Santander. Había decenas de transferencias que yo jamás había autorizado. Al principio eran cantidades insignificantes. 50 euros por aquí, 100 euros por allá. Pero en las últimas semanas, la audacia había crecido. 500, 800, 1.000 euros. En total, calculó Isabel, te ha robado casi 12.000 euros en los últimos 6 meses. 12.000 euros. Dinero de mi pensión y de los ahorros de toda una vida de sacrificio. Dinero que guardaba celosamente para emergencias, para mi vejez, para no ser una carga para el Estado ni para mi familia. Y nunca me di cuenta, musité, sintiéndome la mujer más estúpida de España. Nunca revisé los extractos con lupa, confiaba en ella. Y esa es exactamente la razón por la que pudo hacerlo, replicó Isabel. Sabía que confiabas en ella ciegamente. Sabía que una madre española jamás sospecharía de su propia hija. Me quedé en silencio durante un largo y agónico minuto, tratando de procesar todo aquel torrente de información. Mi mente viajó en el tiempo, repasando los últimos meses, los últimos años, y entonces, como piezas de un macabro rompecabezas, empecé a ver todas las señales que mi amor de madre había ignorado. Hacía 2 años, Elena insistió de forma vehemente en que le diera una copia de las llaves del chalet. Dijo que era por mi seguridad, por si me daba un parraque, y necesitaba entrar de urgencia. Se las di sin pestañear. Hacía 1 año, me convenció para que la pusiera como autorizada en mi cuenta bancaria. Argumentó que así podría ayudarme a domiciliar los recibos de la luz y el gas, o gestionarlo todo si yo caía enferma. Acepté con una sonrisa de gratitud. Hace 6 meses, empezó a visitarme casi a diario. Al principio, mi corazón de viuda se alegró, creyendo que por fin valoraba mi compañía. Ahora comprendía que estaba preparando el terreno, estudiando mis rutinas, calculando los tiempos, buscando el momento perfecto. Y hace 3 meses, me preguntó por mi testamento. ¿Dónde lo guardaba? ¿Había ido a la notaría a actualizarlo? ¿Había incluido a alguien más, como a mi hermana Isabel? Recuerdo que me pareció un tema lúgubre, pero lo justifiqué pensando que era una chica práctica y quería tener los papeles en regla. Todas esas banderas rojas, todos esos comportamientos extraños que barrí bajo la alfombra porque me negaba a aceptar que la sangre de mi sangre pudiera hacerme daño. Isabel me observaba mientras yo ataba cabos en silencio. Pude ver en su mirada comprensiva
que sabía exactamente por el calvario mental que yo estaba pasando. El dolor humillante de darme cuenta de lo ingenua que había sido. Sé lo que estás pensando, me dijo suavemente. Te estás culpando por no haber visto las señales, pero no es culpa tuya, Carmen. Ninguna madre en su sano juicio espera que su propia hija engendre semejante monstruosidad. Pero debí haberlo visto, repliqué con la voz rota. Debí haber cuestionado sus motivos. ¿Por qué de repente era tan solícita? ¿Por qué tanto afán por controlar mi cartilla del banco? ¿Por qué siempre tenía excusas para meterse en mi casa cuando yo iba a la compra? Esme. Isabel tomó mis manos entre las suyas, apretándolas con fuerza. Escúchame bien. Confiaste en tu hija porque eso es lo que hacen las madres. Eso es lo que hacen las buenas personas. El pecado no es tuyo. La culpa prose por aprovecharse de tu amor y tu vulnerabilidad. ¿Y qué hago ahora? No puedo volver a mi casa. No puedo mirarla a la cara estando a solas. ¿Y si voy a la comisaría de policía? ¿Qué les digo? Que mi hija planea matarme. Pero como aún no lo ha hecho, a ver qué pasa. Isabel asintió, anticipando mi desesperación. Ya he pensado en todo eso. Por eso, antes de ir a buscarte, hice una llamada. Contacté con un abogado de prestigio. Se llama Alejandro Montes. Tiene su bufete en el Paseo de la Castellana y es un especialista reconocido en casos de fraude patrimonial y protección de la tercera edad. Ya le he enviado por correo seguro las fotos y los mensajes. Me ha dicho, tenemos indicios muy graves para actuar, pero hay que hacerlo con una precisión quirúrgica. Un abogado. La idea me resultaba surrealista. Hacía apenas una hora. Yo estaba eligiendo tomates y calabacines en el mercado, pensando si preparar un pisto para la cena, y ahora estaba escondida en un coche, hablando de abogados penalistas y pruebas incriminatorias contra mi hija. ¿Qué dice que debemos hacer? Pregunté, resignada. Quiere reunirse con nosotras hoy mismo, en una hora. Su despacho está a 15 minutos de aquí. Dice que la prioridad absoluta es garantizar tu integridad física. Después, trazaremos una estrategia para obtener pruebas irrefutables y desenmascarar a Elena sin que corras el más mínimo peligro. Miré por la ventanilla del coche. Afuera, la vida en Madrid seguía su curso. La gente caminaba por las aceras, charlando animadamente. Unos niños jugaban al fútbol en un parquecito cercano. Los autobuses de la EMT pasaban con su ruido característico. Todo seguía igual, excepto mi mundo, que acababa de implosionar. Está bien, dije finalmente irguiendo la espalda. Vamos a ver a ese abogado. Pero antes necesito saber algo. Dime la verdad. Las fotos que tomaste hoy, esas donde están frente a la fachada de mi chalet, ¿a qué hora las hiciste? Isabel bajó la mirada, como si la respuesta le quemara en la lengua. Esta misma mañana, muy temprano, sobre las 7. Tú ya habías salido hacia el mercado. Vi a Elena llegar en el coche con Mateo. Se quedaron de pie frente a tu casa durante casi 20 minutos. Hicieron fotos de las ventanas, de las cerraduras, de los escalones de la entrada. Estaban haciendo un reconocimiento final del terreno. Un reconocimiento final. Como si mi hogar, mi refugio, fuera un objetivo militar. Como si yo fuera un daño colateral que debía ser neutralizado. Por eso te intercepté en la verja, continuó Isabel. Porque al verlos actuar con tanta frialdad, supe que la ejecución del plan era inminente. Podría ser hoy mismo, o esta noche, muy pronto. Sentí un escalofrío recorrer toda mi espina dorsal. Si Isabel no hubiera estado vigilando, si no me hubiera cortado el paso en la entrada, si hubiera entrado en mi casa como cualquier otro día, ¿qué crees que me habrían hecho? Pregunté, dudando de si realmente quería saber la respuesta. Isabel tragó saliva con dificultad, basándome en los mensajes que leí. Creo que han saboteado algo en las escaleras interiores. Tal vez han aflojado un peldaño o derramado algún líquido resbaladizo. La idea era que, al subir a tu dormitorio, cayeras al vacío y te rompieras el cuello o la cadera, sufriendo heridas fatales. Y como vives sola, nadie te encontraría hasta horas después. O peor, hasta mañana, cuando Elena hiciera su papel de hija preocupada y descubriera tu cadáver. La imagen visual en mi cabeza fue tan vívida, tan espantosa, que una arcada me subió por la garganta. Me tapé la boca con ambas manos, luchando por no vomitar el café del desayuno. Respira, Carmen, respira hondo. No ha pasado, estás a salvo. No voy a permitir que ese monstruo te ponga un dedo encima. Tardé varios minutos en calmar los latidos desbocados de mi corazón. Cuando por fin pude articular palabra, mi tono de voz había mutado.
Ya no sonaba a madre herida, sonaba al acero frío de la supervivencia. Quiero ver a ese abogado ya, y quiero hacer todo lo que la ley exija para hundir a Elena, no solo por mi propia vida, sino porque si ha sido capaz de gestar esta aberración contra la mujer que la parió, es un peligro para la sociedad entera. Isabel asintió con firmeza y encendió el motor. Esa es mi hermana, la mujer de hierro que yo conozco. Mientras nos adentrábamos en el denso tráfico madrileño hacia el despacho del abogado, mi teléfono móvil empezó a vibrar en el bolso. Miré la pantalla. Era Elena. Mi estómago se contrajo violentamente. Isabel también vio el nombre iluminado. No contestes todavía, me advirtió. Primero hablemos con Alejandro. Él nos guiará sobre cómo manejar el contacto. Pero el teléfono seguía sonando. Y sonando. Se detuvo, solo para volver a repicar 30 segundos después. Elena era insistente. Me pregunté si ya habría entrado en la casa con sus propias llaves, y habría descubierto que yo no estaba. Durante el trayecto, el aparato sonó 5 veces más. Cada llamada era un aguijón en mis nervios. Cada tono de llamada se sentía como la campana de un verdugo. «Te está buscando», dijo Isabel, con la vista fija en la carretera. «Probablemente ya está en tu salón y se ha puesto nerviosa al ver que no llegas, o tal vez quiere asegurarse de que estás de camino para preparar la trampa». La mera insinuación me hizo temblar. De repente, cada palabra de cariño que había salido de la boca de mi hija en los últimos meses parecía infectada de veneno. Cada «te quiero, mamá», cada «cómo te encuentras hoy» de los huesos, cada «déjame que te ayude a subir la compra». Todo había sido una farsa monstruosa. Todo formaba parte de una coreografía macabra para ganar mi confianza absoluta mientras cavaba mi tumba. Llegamos a un imponente edificio de oficinas en el corazón financiero de Madrid. Isabel aparcó en un parking subterráneo y me ayudó a salir. Mis piernas aún parecían de gelatina. Entramos en el portal de mármol y subimos a la 3ª planta en un ascensor sumido en un silencio sepulcral. El bufete de Alejandro Montes desprendía lujo y sobriedad. Una placa de latón reluciente anunciaba su nombre y especialidades: derecho penal, fraudes patrimoniales, protección a la tercera edad. Isabel llamó a la puerta y una voz masculina, grave y segura, nos invitó a pasar. El hombre que nos recibió rondaba los 50 años. Tenía el pelo canoso peinado con impecable raya a un lado y unos ojos castaños que transmitían una mezcla de autoridad implacable y empatía cálida. Llevaba un traje a medida gris oscuro. Nos extendió la mano con un apretón firme. «Señora Silva, soy Alejandro Montes. Lamento profundamente las circunstancias de pesadilla que nos reúnen hoy, pero quiero que sepa desde este mismo instante que está en las mejores manos. Vamos a usar todo el peso del Código Penal español para protegerla y asegurar que se haga justicia». Sus palabras, pronunciadas con semejante aplomo, me inyectaron la primera dosis real de alivio en medio de aquella vorágine. Nos sentamos en unos sillones de cuero frente a su mesa. Alejandro abrió una carpeta de cartón que ya tenía preparada. «Su hermana me ha enviado las fotografías y las capturas de WhatsApp hace unas horas. He analizado el material con lupa», continuó Alejandro, alineando los papeles. «Y debo ser franco con usted, doña Carmen. Lo que su hija y ese sujeto planean constituye un rosario de delitos extremadamente graves: conspiración para cometer homicidio, estafa continuada y delitos contra la integridad moral y patrimonial de personas mayores. Estamos hablando de penas que, sumadas, alcanzan décadas de prisión incondicional. Si logramos demostrarlo todo ante un juez». «Si logramos demostrarlo», repetí, atrapando la condicional. «Entonces, lo que tenemos no es suficiente». Alejandro se recostó en su silla, uniendo las yemas de los dedos. «Lo que tenemos es oro puro para iniciar una investigación. Las fotos sitúan a su hija y al cómplice reuniéndose en secreto y tasando la propiedad. Los mensajes son indicios directos del dolo, de la intención criminal. Los extractos de su cuenta en el Santander prueban la sustracción sistemática de capital. Todo suma, pero en los juzgados españoles necesitamos un clavo definitivo en su ataúd legal». «¿Qué más necesitamos?», preguntó Isabel ansiosa. «Necesitamos que Elena se autoincrimine de una forma que sea imposible de refutar. Un buen abogado defensor argumentaría que los mensajes son bromas de mal gusto o que están sacados de contexto. Dirían que las fotos en el retiro no demuestran ningún delito, que las transferencias bancarias de 12.000 euros fueron donaciones voluntarias de una madre generosa. Necesitamos una confesión clara, grabada y con testigos presenciales». «¿Y cómo vamos a conseguir semejante cosa?», inquirí.
No puedo simplemente sentarla y esperar a que confiese que quería partirme el cuello. Alejandro esbozó una sonrisa astuta, casi depredadora. Evidentemente no, pero podemos orquestar una situación controlada donde ella crea que tiene la sartén por el mango, donde la urgencia la empuje a hablar de más. He diseñado operaciones encubiertas como esta en el pasado. Funcionan, pero requieren de una inmensa sangre fría por su parte, señora Silva. ¿Qué tengo que hacer? El abogado abrió un cajón y sacó un diminuto dispositivo negro. Lo puso sobre la mesa. Primero, la vamos a equipar con una grabadora de audio de alta fidelidad. En España, es completamente legal grabar una conversación si usted es partícipe activo de la misma. Es pequeña, se oculta en la ropa y tiene un micrófono potentísimo. Segundo, usted va a citar a Elena en un lugar público. Un restaurante, una terraza en una plaza concurrida, un sitio donde haya ruido de fondo para disuadir sospechas, pero que permita intimidad verbal. ¿Y de qué se supone que le hablo? Le dirá que ha estado reflexionando profundamente sobre su futuro, que ha decidido hacer cambios drásticos en su testamento, que quiere dejar sus asuntos terrenales resueltos por si el día de mañana le ocurre algo. Esto va a disparar sus alarmas. Va a sentir que el premio gordo se le escapa de las manos. Y bajo el estrés del pánico, los criminales de cuello blanco cometen errores fatales. Pero no va a confesar así como así, objetó Isabel, cruzándose de brazos. Esa niñata no tiene un pelo de tonta. Tiene usted razón, admitió Alejandro. Por eso vamos a echar gasolina al fuego. Doña Carmen va a dejar caer que ha estado consultando con un asesor fiscal, y que este asesor le ha recomendado donar el chalet a una fundación benéfica, como Cáritas o una ONG de ancianos, en lugar de dejárselo a Elena, para evitar los altísimos impuestos de sucesiones y asegurar que el patrimonio haga el bien. Entiendo, dije, sintiendo cómo las piezas del engranaje encajaban en mi cabeza. Si Elena cree que está a punto de perder la herencia por la vía legal, entrará en pánico total. Exactamente. El pánico hace que la gente suelte la lengua, tratará de persuadirla, se enfadará, y en ese proceso revelará sus verdaderas motivaciones y la urgencia de su plan. Lo he visto decenas de veces en pleitos de herencias manchadas de sangre. ¿Y si sospecha y se vuelve agresiva, o intenta llevársela a la fuerza? Preguntó Isabel maternal. Por eso la reunión será en público, tranquilizó Alejandro. Yo estaré sentado en una mesa contigua, fingiendo trabajar. Además, ya he contactado con la Policía Nacional. Habrá 2 agentes de paisano tomando café a escasos metros. A la mínima señal de violencia, o si Elena intenta coaccionarla para abandonar el local, intervendremos en el acto. Miré la grabadora sobre la mesa pulida. Parecía un objeto tan banal, y sin embargo, ese trozo de plástico podía ser el escudo entre la vida y la muerte. ¿Cuándo ejecutamos esto?, pregunté. Alejandro miró su reloj de pulsera. Hoy es jueves. Propongo hacerlo mañana a mediodía, a la hora del aperitivo. Eso nos da margen esta noche para preparar la logística, ensayar sus respuestas, coordinarnos con los inspectores de policía y asegurarnos de que usted esté psicológicamente blindada. ¿Dónde voy a dormir esta noche?, pregunté, al darme cuenta con un golpe de angustia de que no tenía hogar. No podía volver a la casa donde las escaleras estaban preparadas para romperme la nuca. «Te vienes a mi piso», saltó Isabel de inmediato. «Tengo la habitación de invitados libre. Allí estarás a salvo. ¿Y qué pasa con mis cosas? Mi ropa, mis pastillas para la tensión, mi DNI. También he pensado en eso», respondió mi hermana, imparable. «Mientras te quedas aquí repasando el guión con Alejandro, yo voy a coger el coche y volver a tu casa. Tocaré el timbre como si nada. Si Elena sigue allí, me haré la tonta. Le diré que pasaba por el barrio y me apetecía un café. Mientras hablo con ella, me inventaré una excusa para subir a tu cuarto, como ir al baño, y meteré en una bolsa lo imprescindible. Tu medicación, algo de ropa y la carpeta de los documentos importantes. Es una temeridad», advirtió Alejandro, frunciendo el ceño. «Si la chica huele el engaño, no va a sospechar absolutamente nada», le interrumpió Isabel sacando pecho. «Sabe que soy una pesada y que siempre estoy rondando a Carmen. No le extrañará mi visita, y si me pregunta dónde está su madre, le diré que me la he cruzado en la frutería hace un rato y que iba a darse un paseo». «Está bien», claudiqué finalmente, sintiendo un nudo en la garganta. «Pero ten muchísimo cuidado. Si notas algo raro, si ves que te mira mal, sal de ahí pitando». Isabel asintió y se puso en pie. «Me marcho ya. Estaré de vuelta en 1 hora como máximo.
Tú quédate con Alejandro y grábate a fuego todo lo que tienes que hacer mañana. La vi salir por la pesada puerta de caoba, y sentí un pinchazo de culpa. Mi hermana, a sus 60 años, se iba a meter en la boca del lobo por mí. Estará bien, me aseguró Alejandro, leyendo la ansiedad en mi rostro. Su hermana tiene aplomo, y en este punto, Elena no tiene motivos para pensar que la hemos descubierto. Esperaba que tuviera razón. Alejandro abrió otra carpeta llena de folios en blanco. Ahora, doña Carmen, necesito que me narre la historia desde el principio. Quiero fechas. Cuando notó el cambio de actitud, en qué sucursal le dio acceso a la cuenta bancaria, en qué momento le entregó las llaves. Cada detalle minúsculo sirve para construir el relato del fiscal. Y así, pasé la siguiente hora desnudando mi vida ante un extraño. Le hablé de la dolorosa muerte de mi marido, de cómo me quedé vacía, y cómo Elena pareció acercarse para llenar ese hueco. Le hablé de sus salamerías, de cómo me convenció de que los trámites bancarios eran demasiado estresantes para mi edad, y de cómo, sin darme cuenta, me fui convirtiendo en una invitada en mi propia vida. Alejandro tomaba notas con una caligrafía rápida y angulosa. Es el patrón de manual del abuso económico al anciano, explicó. El perpetrador se camufla como el cuidador abnegado. Aísla sutilmente a la víctima. Asume el control de las finanzas bajo la bandera de quitarle preocupaciones. Y cuando el anciano se quiere dar cuenta, está completamente desplumado y a merced de su captor. Nunca me vi como una víctima, confesé, sintiendo vergüenza. Pensaba que Dios me había premiado con una hija maravillosa. Y en eso se basa su éxito, replicó él con suavidad. Los psicópatas de manual hacen que sus presas se sientan afortunadas de tenerlos cerca. En ese instante, mi móvil volvió a vibrar. Elena, otra vez. Alejandro me hizo una señal enérgica para que contestara. Póngalo en altavoz, me ordenó en un susurro. Con el pulso desbocado, deslicé el dedo por la pantalla. Mamá, ¿dónde te has metido? Llevo horas llamándote. La voz de Elena sonaba aguda, casi histérica, rebosante de una preocupación teatral. Pero ahora que conocía su verdadera cara, pude distinguir las notas discordantes, la impaciencia tóxica, la rabia mal contenida de quien ve su plan frustrado por un contratiempo. Hola, mi niña, perdóname, dije, forzando un tono dulce y despistado. Llevaba el móvil silenciado en el fondo del bolso. Estoy estupendamente. ¿Dónde estás? He ido a casa y no estabas. Me tenías atacada de los nervios. Pensaba que te había dado un jamacuco o te habías caído en la calle. Alejandro me hizo un gesto circular con el bolígrafo. Sigue la corriente. Salí de comprar la verdura y me encontré con una amiga de casualidad. Decidimos irnos a tomar unos churros. Ya sabes cómo nos ponemos a cascar y se me fue el santo al cielo. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Pude visualizar los engranajes girando en el cerebro de mi hija, evaluando la credibilidad de mi historia. ¿Qué amiga?, preguntó con un tono afilado. Doña Rosario, una mujer majísima que conocí en la parroquia hace unos meses. Creo que no te he hablado de ella. Mentí con un desparpajo que me sorprendió hasta a mí. El nombre salió fluido. Alejandro me guiñó un ojo en señal de aprobación. Ah, ¿y a qué hora piensas volver a casa? En un buen rato. ¿Pasa algo? ¿Necesitas que te prepare algo de comer? No. Solo estaba preocupada por tu salud. Ya sabes que me gusta tenerte vigilada y saber que estás bien. Ay, qué cielo eres, hija. Pero estoy como un roble. De hecho, me siento con más energía que en años. Otra pausa. Esta vez duró varios segundos. Mamá, tenemos que hablar de una cosa muy importante. ¿Puedes venirte a casa ya? Es urgente. Mi ritmo cardíaco se aceleró. Alejandro agitó la cabeza violentamente y formó la palabra no con los labios. Hoy me va a ser imposible, Elena. Rosario me ha liado y nos vamos a ir a comer el menú del día por ahí. Si quieres, mañana quedamos y me cuentas. ¿De qué va el tema? Es sobre tus finanzas y sobre los papeles de la casa. He visto unas cosas de los impuestos que tenemos que revisar hoy mismo. Fíjate qué casualidad, repliqué, adentrándome en el terreno que Alejandro y yo habíamos sembrado. Yo también le he estado dando vueltas al coco con esos temas. De hecho, esta semana tuve una reunión con un asesor fiscal estupendo. Me ha abierto los ojos y me ha dado unas ideas interesantísimas. El silencio que siguió fue tan gélido y absoluto que pensé que se había cortado la cobertura. ¿Un asesor fiscal?, repitió Elena por fin. Su voz había perdido por completo la capa de azúcar glass. Sonaba metálica, fría como el mármol de una lápida. ¿Desde cuándo vas tú a ver a asesores financieros? Pues desde hace un par de días. Me lo recomendó un conocido.
Me advirtió de que, a mi edad, hay que dejar las cosas bien atadas y el testamento nítido para que Hacienda no se lleve un pellizco enorme. Tú siempre me has dicho que me ibas a dejar el chalet a mí, ¿verdad? Bueno, sí, pero ya sabes que hay opciones. Este hombre me asesoró sobre temas de fundaciones benéficas y sobre cómo donar en vida a la iglesia para evitar jaleos de herederos. Muy ilustrativo todo, la verdad. Alejandro levantó el pulgar con entusiasmo. ¿Fundaciones benéficas? Siseó Elena, y juraría que escuché cómo rechinaba los dientes. Mamá, te están comiendo el tarro. Eso no tiene ningún sentido. El patrimonio de la familia se queda en la familia. Conmigo. Bueno, mujer, no te sulfures. Todo se puede hablar. Mira, ¿por qué no quedamos mañana a mediodía? Te invito a comer a ese restaurante tan bonito que han abierto cerca del Parque del Retiro. Lo hablamos allí con la mente fría. ¿Mañana? La escuché inspirar profundamente, intentando tragar su bilis. Vale, mañana está bien. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde. En la terraza. ¿Te viene bien? Perfecto. Allí estaré. Y por favor, mamá, te lo suplico. No firmes ningún papel, ni tomes decisiones drásticas sin consultármelo a mí antes. ¿Vale? Claro que no, hija mía. Si tú eres lo que más quiero en esta vida. Pronunciar esas palabras me supo a ceniza en la boca, pero necesitaba que mordiera el anzuelo, que viniera a la cita convencida de que yo seguía siendo la gallina de los huevos de oro, dócil y fácil de manipular. Te quiero, mamá. Y yo a ti. Colgué y me quedé mirando la pantalla en negro durante un largo instante. Alejandro rompió el silencio con un aplauso sordo. Magistral, doña Carmen, ha estado usted soberbia, muy natural, muy creíble. No sospecha de la trampa, y la hemos situado exactamente en la casilla del tablero que nos interesa, ansiosa, acorralada y desesperada por recuperar las riendas del control. He escuchado su voz, murmuré sintiendo un leve mareo. Cuando mencioné lo de la fundación y evitar dejarle la herencia directamente, se ha puesto histérica por dentro. Podía palpar su rabia, y esa rabia va a ser su perdición. Mañana, en el restaurante va a venir a la ofensiva. Intentará presionarla, hacerla sentir culpable, quizás incluso la amenace veladamente con incapacitarla si no hace lo que ella quiere. Y ahí es cuando la grabadora captará el veneno puro. En ese momento, la puerta del despacho se abrió y entró Isabel, cargando una pesada bolsa de tela de El Corte Inglés. Estaba pálida, respiraba agitada, pero estaba ilesa. Lo tengo todo, anunció, dejando caer la bolsa en el suelo. Tus medicinas del corazón, ropa limpia de recambio, y la carpeta con todos los papeles del banco y las escrituras, que estaban donde siempre. ¿Te has cruzado con Elena? Pregunté, ansiosa. Sí. Estaba en tu salón, dando vueltas de un lado a otro como una leona enjaulada, mordiéndose las uñas. Cuando le abrí con mis llaves, pegó un bote de 1 metro. Intentó fingir que estaba preocupadísima por ti, pero los ojos se le salían de las órbitas de puro cabreo. Le dije que venía a regarte las plantas de arriba. Me preguntó si sabía dónde estabas, y le solté la bola de que estabas en la frutería. ¿Y Mateo? ¿Lo viste? Dentro de la casa no. Pero aparcado un par de chalets más abajo estaba su coche, el sedán negro mate. Lo reconocí por las fotos. Ese canalla la estaba esperando fuera. Isabel se dejó caer en la silla vacía, resoplando. Carmen, lo de tu escalera. ¿Qué pasa con la escalera? Cuando Elena se fue a la cocina a prepararme una tila, que se la pedí para quitármela de encima, subí al primer piso. Revisé los peldaños de madera. El tercer escalón empezando por arriba, está totalmente suelto. Alguien, con herramientas, ha quitado los tornillos de los anclajes a propósito, y ha echado cera de limpiar muebles en el borde. Si hubieras pisado ahí sin fijarte, en la oscuridad, te habrías precipitado de espaldas al recibidor. El estómago me dio un vuelco brutal. La escalera, la misma escalera de roble que yo enceraba con cariño, las paredes adornadas con fotografías de la comunión de Elena, de nuestras vacaciones en Benidorm, de mi difunto marido sonriendo, todo aquel santuario familiar convertido en un matadero diseñado por el fruto de mi vientre. Hice fotos, continuó Isabel, pasándole el móvil a Alejandro. Ahí se ve claramente que han sacado los tirafondos y el peldaño baila en el vacío. El abogado acercó la pantalla a sus ojos, asintiendo gravemente. Esto es la guinda del pastel judicial. Evidencia física irrefutable de sabotaje e intento de homicidio con alevosía. Sumando esto, las capturas de pantalla, los desfalcos en la cuenta y la confesión grabada que obtendremos mañana.
No habrá fiscalía en toda España que no pida la prisión permanente o, como mínimo, 2 décadas a la sombra para esos dos. Dedicamos la siguiente hora a afinar los últimos flecos operativos. Alejandro me enseñó a activar el micrófono espía oculto en el forro de mi bolso. Me instruyó sobre cómo debía colocarlo sobre la mesa del restaurante, apuntando sutilmente hacia el asiento de mi hija. Ensayamos varios escenarios. ¿Qué responder si se ponía a llorar simulando victimismo? ¿Cómo esquivar la confrontación directa hasta sacar la información? ¿Y cómo forzarla a hablar del accidente de la escalera? La clave de bóveda, me recordó Alejandro mientras me acompañaba a la puerta del bufete. Es que usted no la acuse de buenas a primeras. Hágase la tonta. Deje que ella misma se enrede en su red de justificaciones. Cuando se sienta segura de que usted es manejable, cometerá el error de jactarse de su inteligencia. Cuando salimos a la calle, el sol ya se ocultaba tras los rascacielos de Madrid. Isabel me condujo a su pequeño y acogedor piso en el barrio de Chamberí. Me preparó una tortilla francesa ligera, de la cual apenas pude tragar 2 bocados. «Tienes que meterte en la cama», me ordenó mi hermana con cariño, abriendo la cama de la habitación de invitados. «Mañana te espera el día más duro de toda tu vida. Vas a necesitar hasta la última gota de tu energía. ¿Cómo diablos pretendes que pegue ojos sabiendo que mi única hija ha intentado asesinarme hoy?» Isabel se sentó en el borde del colchón, acariciando mi mano envejecida. Me miró a los ojos con la determinación de una loba. «Vas a dormir porque eres la mujer más fuerte que ha pisado esta tierra, porque superaste la muerte del amor de tu vida, porque te partiste el lomo fregando portales para que a esa niñata nunca le faltara un plato de comida caliente, y porque mañana vas a hacer el acto de amor propio más grande que existe, vas a exigir justicia y a salvarte a ti misma». Sus palabras actuaron como un bálsamo. Tenía razón. Yo no era un trapo viejo al que se pudiera desechar. Esa noche el sueño fue esquivo y fragmentado. Entre pesadillas sudorosas donde caía interminablemente por unas escaleras de cristal mientras Elena reía, logré descansar a ratos. Cuando la luz de la mañana madrileña se coló por las persianas el viernes, me desperté con una clarividencia gélida. Me levanté temprano. Me di una ducha caliente que me quitó el agarrotamiento de los huesos. Elegí mi vestuario con una intención meticulosa. Un traje de chaqueta gris perla, elegante pero sobrio. Fui a la peluquería de la esquina a peinarme. Me apliqué un poco de carmín y colorete. Quería proyectar la imagen de una señora digna, dueña de su patrimonio y de su destino, no la pobre ancianita senil y asustadiza que Elena creía poder despachar. A la 1 de la tarde, Alejandro apareció en su coche para recogernos. Repasamos la estrategia por enésima vez de camino al restaurante cercano a la Puerta de Alcalá. Recuerde, doña Carmen, frialdad, sangre de reptil. Diga lo que diga, por doloroso que sea, usted mantenga la cara de póker. Hágale creer que aún tiene margen para manipularla. Llegamos al restaurante a las 2 menos cuarto. Era un lugar elegante, con amplios ventanales y mesas bien separadas que garantizaban la discreción. Alejandro había reservado estratégicamente. «Yo estaré en esa mesa del rincón», indicó, señalando un punto a apenas 4 metros de distancia. Pareceré un ejecutivo aburrido comiendo con su portátil abierto. Los agentes de policía de paisano, el inspector Robles y su compañera, están acodados en la barra tomando una caña. Isabel esperará en el coche en la calle de atrás. Si hay problemas, en 3 segundos estamos todos sobre ella. Me colocó el dispositivo en el bolsillo interior de la chaqueta y lo encendió. El piloto verde indica que ya estamos grabando. Solo tiene que hablar de forma natural. Me senté en la mesa asignada. Pedí un vaso de agua con hielo. Mis manos, a pesar de mis esfuerzos, temblaban ligeramente, haciendo tintinear los cubiertos. Miré mi reloj, 2 en punto, y entonces la vi cruzar la puerta giratoria. Elena vestía unos pantalones de pinzas negros y una blusa de seda roja despampanante. Su pelo lucía un alisado perfecto de peluquería. Llevaba un bolso de marca colgado del hombro. Al verme, esbozó una sonrisa que no llegó a iluminar sus pupilas frías. «Hola, mami», exclamó alegremente, acercándose para darme 2 besos en las mejillas. Tuve que contener el impulso físico de empujarla con asco. «Hola, hija. Qué guapa vienes». Un camarero vestido de impoluto blanco se acercó para tomar nota. Ella pidió una ensalada ilustrada y yo un caldo consumé. Era evidente que a ninguna nos importaba la gastronomía en ese momento. Aquella mesa era un cuadrilátero. «Y bien», empezó Elena en cuanto el camarero nos dio la espalda. Se inclinó sobre la mesa, bajando el volumen.
Me tienes súper preocupada con eso que me contaste ayer por teléfono. ¿Qué es eso de un asesor fiscal y fundaciones raras? Sabes que yo puedo llevarte todo el papeleo gratis y con total confianza. Lo sé, cariño, respondí con mi mejor tono afable. Pero ya sabes cómo es doña Rosario. Es muy insistente. Me recomendó tanto a este gestor que fui a escucharle. Y oye, me alegro de haberlo hecho. Me ha planteado unas posibilidades fiscales que ni imaginaba para esquivar a Hacienda. Vi cómo los nudillos de Elena se tensaban sobre el mantel blanco. ¿Qué tipo de posibilidades? Por ejemplo, me explicó el mecanismo para donar el chalet en vida a una organización como Mensajeros de la Paz o Cruz Roja. De esa manera, el valor íntegro se destina a ayudar a otros ancianos sin recursos, y además me ahorro el disgusto de dejarte un problema enorme con el impuesto de sucesiones. Cuando yo falte, la cara de Elena perdió todo color. Se quedó más pálida que la leche. Mamá, eso es un disparate absoluto. ¿Por qué demonios ibas a regalarle a unos completos desconocidos una casa que vale 400.000 euros, teniendo a tu única hija viva? Levanté una ceja, atrapando el dato al vuelo. 400.000 euros. Vaya, yo no tenía ni idea de que la casa costaba tanto. ¿Has estado tasando el chalet a mis espaldas? Parpadeó, dándose cuenta de la monumental metedura de pata. Intentó recomponerse con una risita nerviosa. Bueno, es evidente, ¿no? Los precios en tu zona se han disparado. Todo el mundo sabe cómo está el mercado inmobiliario en Madrid. Llegó la comida, rompiendo la tensión unos segundos. Ninguna probó bocado. ¿Y qué pasa si decido que no quiero dejarle la casa a nadie de momento? Comenté casualmente, removiendo el caldo con la cuchara. ¿Qué pasa si simplemente quiero seguir disfrutando de lo mío hasta que me llegue la hora natural dentro de 10 o 15 años? Elena negó con la cabeza con excesiva energía. No, mamá, no puedes dejar pasar el tiempo. A tu edad, todo se complica. Sinceramente, creo que la decisión más responsable es poner las escrituras del chalet a mi nombre esta misma semana. Hacemos un cambio de titularidad. Así lo protegemos todo de buitres que quieran engañarte. Tanta prisa hay, insistí, clavando mi mirada en la suya. Tengo 70 años, no 90, y los análisis del médico dicen que estoy como un roble. Puedo vivir 20 años más sin despeinarme. Precisamente por eso, replicó ella, hablando demasiado rápido, porque las desgracias llegan sin avisar. Hoy estás estupenda y mañana. Un accidente tonto, una caída mala, un ictus, nunca se sabe. Hay que ser prácticos. Yo solo busco proteger tu patrimonio. ¿Protegerlo de quién? Repliqué con voz firme. Tú ya estás autorizada en todas mis cartillas del banco. Tienes un juego de llaves de la puerta principal. Entras y sales cuando te place. Tienes acceso a todo. ¿Para qué necesitas ser la dueña legal de la casa ya mismo? Se removió incómoda en la silla de diseño. No es suficiente. La ley es muy puñetera. Necesito que esté a mi nombre para blindarlo. Es la única forma de asegurar el futuro. ¿El futuro de quién, Elena? Pregunté sin titubear. El mío, que estoy jubilada, o el tuyo, y el de tu novio Mateo. Las palabras estallaron en la mesa como una granada. El silencio subsiguiente fue aterrador. La boca de Elena se entreabrió en una O perfecta. Sus ojos buscaron los míos, buscando una explicación a mi conocimiento de aquel nombre. No sé de qué me hablas, balbuceó, perdiendo el control de la conversación. Decidí no darle tregua. Seguí el guión de Alejandro al milímetro. Por cierto, ayer pasó algo rarísimo. Tu tía Isabel fue a casa a regarme las plantas, porque con tanta cita médica ando liada. Me contó que, al subir a la planta de arriba, casi se mata. El tercer peldaño de madera estaba suelto de sus anclajes y patinaba. Se agarró a la barandilla de milagro. Tragó saliva de forma muy visible. El pulso le latía acelerado en la base del cuello. Vaya, qué cosas. Yo también lo noté suelto el otro día. Se me pasó decírtelo. Iba a avisar a un carpintero esta semana. ¿El otro día? Enfaticé. Lo notaste suelto, sabiendo que yo subo y bajo esas escaleras varias veces al día, y se te olvidó comentármelo sabiendo que podía despeñarme y abrirme la cabeza en el pasillo. Well, lo siento, mamá. Estaba muy agobiada en el trabajo, y se me fue de la mente. ¿Ocupada con qué? Exactamente. Porque la tía Isabel me asegura que últimamente pasas más tiempo en mi casa que en tu apartamento, y muchas veces, acompañada de ese hombre, un tal Mateo, con el que lleva saliendo un año a escondidas. Su cara pasó de la palidez al rojo escarlata de la rabia incontrolada. A la tía Isabel no le importa un rábano con quien ando o dejo de andar.
Y a ti tampoco. Soy una mujer adulta e independiente. Puedo llevar a mis amigos a tomar algo si me apetece. Amigos con los que te dedicas a estudiar las escrituras notariales de mi propiedad en los bancos del Parque del Retiro. Estás delirando. Abrí el cierre de mi bolso, saqué mi teléfono móvil y abrí la galería. Deslicé por la mesa las fotografías que mi hermana había tomado. Las estampé frente a sus narices, una por una. No deliro. Hablo de esto. Elena miró las fotos. Vio su propia imagen en el parque junto al hombre de la chaqueta de cuero, la carpeta negra del notario extendida en sus rodillas. Vio la foto de ambos frente a la fachada de mi casa, señalando el tejado como quien valora un botín. Sus manos empezaron a temblar tanto que volcó accidentalmente el pimentero. «Nos habéis estado espiando», siseó con la voz impregnada de odio tóxico. «La zorra de Isabel nos ha estado siguiendo». «La tía Isabel me ha estado salvando la vida», corregí, endureciendo el gesto. «Me estaba protegiendo de la víbora que he criado en mi propio pecho». Elena empujó las fotos con desprecio. «Esto es una manipulación sacada de contexto. Te lo puedo explicar perfectamente». «Pues explícamelo. Explícame por qué el peldaño de mi casa está desatornillado. Explícame quién es el desgraciado de Mateo y por qué planeáis vender el chalet. Y ya que estamos, explícame por qué demonios me has estado robando 12.000 euros en transferencias desde mi cuenta del Santander en los últimos 6 meses». La acusación económica la descolocó por completo. La pilló totalmente con la guardia bajada. «Yo no te he robado ni un duro», saltó a la defensiva, subiendo el volumen lo suficiente para que la mesa de al lado girara la cabeza. «Tú me pusiste de autorizada. Ese dinero era para pagar gastos de tu casa y facturas pendientes». «¿12.000 euros en facturas?», repliqué con sorna, inclinándome hacia ella. «¿Qué has arreglado? La Capilla Sixtina. En mi casa no se ha hecho ninguna reforma en años. No te lo gastaste en mis recibos, te lo gastaste en tus caprichos y en financiar tu vidorra con ese delincuente». Se levantó de golpe. Las patas de la silla chirriaron estridentemente contra el parqué del restaurante. Más clientes nos miraron fijamente. «No pienso aguantar este interrogatorio policial», escupió, agarrando el asa de su bolso caro. «No voy a tolerar que mi propia madre, a la que tanto quiero, me llame ladrona porque la bruja de Isabel le ha lavado el cerebro con sus celos patológicos». «Siéntate», ordené. No fue una petición, fue una orden marcial. «Aún no hemos terminado». «Claro que hemos terminado. Me voy de aquí. Quizás cuando dejes de estar chiflada y paranoica me llames para pedirme perdón. Sabes perfectamente que no estoy chiflada, y sabes perfectamente que descubrí tu plan maestro. Sé que pensabais que la caída por las escaleras parecería un trágico traspiés de una vieja torpe, y luego, heredarías los 400.000 pavos y te irías de rositas». El término accidente quedó suspendido en el ambiente perfumado del restaurante. Elena se quedó paralizada a medio camino. La máscara de la hija ofendida se agrietó y finalmente se desmoronó por completo, dejando al descubierto una mueca de profundo desprecio y superioridad moral que me heló el alma. Volvió a dejarse caer en la silla, apoyó los codos en la mesa y me miró directamente, sin un ápice de humanidad. «No entiendes nada», dijo, y su voz sonaba vacía de empatía. «Entonces ilumíname. Me he pasado la vida entera tragando, haciendo el papel de niña buena, visitando a la aburrida de mi madre, escuchando tus historietas de misa de 12 y tus achaques de rodilla, soportando tu presencia asfixiante, solo porque sabía que, al final del camino, ese chalet de Arturo Soria sería mío, mi billete de salida». Me dolió físicamente escuchar eso, pero recordé a Alejandro a 4 metros de nosotras y me tragué la bilis. Y después de tanta farsa, resulta que vengo yo con lo de la fundación benéfica para asustarte, ¿no? «Am sagst du? Tú lo has dicho», estalló ella en un susurro venenoso. «Después de todo lo que he invertido, después de años fingiendo que me importas una mierda, vas y te planteas regalárselo a la iglesia o a una ONG para limpiar tu conciencia. Ese dinero es mío, Barlacar, así que nunca me has querido. Todo era puro teatro para asegurar la herencia». Elena sonrió, una sonrisa torcida y fría. «Te quería cuando era una cría ingenua, pero luego crecí y vi la mierda de vida que llevabais papá y tú, currando de sol a sol, contando céntimos para pagar la hipoteca, sin viajar, sin lujos. Me di cuenta de que vuestro amor barato no me iba a pagar el tren de vida que me merezco. Mateo y yo tenemos grandes planes. Queríamos abrir un negocio en Bali o Costa Rica. Necesitamos capital,
Y da la casualidad de que tú estás sentada sobre ese capital. Mi casa, articulé lentamente. La casa por la que tu padre y yo nos dejamos la piel trabajando. La casa donde soplaste las velas de tus cumpleaños. Y estabas dispuesta a reventarme el cuello contra el suelo para quitármela. Ella se encogió de hombros con una naturalidad espeluznante. Mamá, seamos realistas. No iba a dolerte mucho. Te ibas a caer al vacío. Te darías en la cabeza y chimpún. Te apagarías rodeada de todos los cachivaches sentimentales que tanto adoras. Para tu edad, es una muerte limpia. ¿Lo estás justificando? Siseé, atónita ante su psicopatía. ¿Has planeado mi asesinato y crees que me estás haciendo un favor? ¿Para qué quieres vivir más? Tienes 70 años. Estás sola. ¿Qué te quedan? ¿10 años de decadencia, cambiando pañales en una residencia de ancianos? Adelantar el final era lo mejor para ambas. Tu muerte iba a tener un propósito útil, permitirme vivir a mí de una puñetera vez. Me quedé observando a aquella mujer. No reconocía nada de mí en ella, ni un solo gesto. Era un monstruo gestado en mi propio vientre. ¿Y todo esto fue idea tuya o de Mateo? La idea del accidente fue de Mateo, confesó abiertamente, engreída por la aparente victoria de su confesión. Al principio me acojoné, no te lo voy a negar, pero luego vi lo absurdo de esperar otra década a que palmases de muerte natural mientras mi juventud se esfuma. Así que sí, él desatornilló el escalón la otra tarde mientras yo te distraía en la cocina, haciéndote la charla. Era la opción más limpia. Nadie autopsia a fondo a una mujer de tu edad que se cae por las escaleras en su casa. Y luego, el funeral lleno de lágrimas de cocodrilo. Vendes el chalet en Idealista por casi $500,000 de euros, y te fugas a gastártelo en margaritas en una playa extranjera. ¿Sin un gramo de remordimiento? Namba. El remordimiento es para los mediocres, mamá. Llámalo supervivencia. Tú tuviste tu vida. Ya es hora de que yo tenga la mía. Así es la puta cadena alimenticia. Hizo un ademán de levantarse por segunda vez. Pero oye, me has pillado. Premio para la lista. Supongo que me denunciarás a la policía. Buena suerte con eso. Eres una vieja chiflada contra una hija joven y presentable. Diré que me has montado un pollo de celos. Yo no me moví. Manteniendo el contacto visual, metí la mano en el bolso y saqué la pequeña grabadora negra, colocándola justo en medio de su ensalada intacta. No será mi palabra contra la tuya, Elena, dije, con una calma absoluta que cortaba como el hielo. Acabas de proporcionarle al fiscal una confesión en audio de máxima calidad. Conspiración para el asesinato, estafa e intento de homicidio. Elena bajó la mirada hacia el aparato. El LED verde parpadeaba con un ritmo constante. Su arrogancia se desintegró en un parpadeo. Su rostro mutó a la máscara del terror más puro. «Eres una hija de puta», gritó, lanzando la mano hacia adelante para arrebatarme el aparato. Fui más rápida. Lo metí de nuevo en el bolso y me crucé de brazos. «Es completamente ilegal grabar a escondidas en España sin mi permiso», balbuceó, perdiendo los papeles por completo. De hecho, resonó la voz grave de Alejandro a su espalda. La jurisprudencia del Tribunal Supremo Español es clarísima al respecto. Es absolutamente lícito grabar cualquier conversación en la que uno mismo interviene. Esa grabación es una prueba de cargo impecable. Elena giró el torso violentamente. Alejandro Montes estaba de pie junto a nuestra mesa, habiendo cerrado ya su ordenador portátil. Al instante, los dos clientes que tomaban cervezas en la barra se acercaron a paso rápido. Apartaron las chaquetas para dejar a la vista las placas y las fundas de las pistolas reglamentarias. Elena Silva, anunció el hombre alto, sacando unas esposas de metal. Soy el inspector Robles, de la Policía Nacional, y ella es la subinspectora Vargas. Queda usted detenida por conspiración para cometer asesinato, tentativa de homicidio, estafa continuada y delito continuado de apropiación indebida en perjuicio de su madre. Tiene derecho a guardar silencio. Derecho a no declarar contra sí misma. No, aulló Elena, poniéndose en pie con tal brusquedad que derribó la silla con gran estruendo. Los camareros y comensales se quedaron petrificados mirando la escena. No pueden detenerme. Era una broma. Solo estaba provocándola. Esa excusa cuéntesela al juez de guardia, replicó la subinspectora Vargas, agarrándole los brazos por la espalda con técnica policial y cerrando las esposas con un clic definitivo. Tenemos las pruebas físicas del sabotaje en la escalera de Arturo Soria, los registros del Banco Santander de los 12.000 euros sustraídos, y el atestado completo. ¿Y Mateo?, inquirí yo, mi voz temblando por primera vez en toda la cita.
Mateo Garcés ya duerme en los calabozos de Moratalaz, doña Carmen. Me tranquilizó el inspector. Le echamos el guante esta misma mañana cuando se acercaba a su chalet de nuevo. Probablemente planeaba terminar la faena, dado que anoche se les frustró el intento. Elena forcejeó inútilmente cuando los agentes la empujaron hacia la salida. ¡Mamá!, gritó. Y por fin, en ese grito gutural, escuché la desesperación genuina de una rata acorralada en un rincón. «Mamá, diles que paren, por Dios. Soy tu sangre. No puedes hacerme esto. Me van a arruinar la vida». La miré de arriba abajo. A la mujer a la que di a luz. A la mujer que pasó 9 meses nutriéndose de mi cuerpo para, 35 años después, intentar arrojarme por las escaleras como un trasto inútil. Y en ese cruce de miradas, sentí cómo el lazo invisible que nos unía se partía con un chasquido sordo, irreversible. «Ya no eres mi hija», sentencié, con una firmeza que resonó en todo el salón del restaurante. Mi hija murió el día en que le puso precio a mi vida para pagarse unas vacaciones. Lágrimas auténticas corrieron por el maquillaje de Elena. No eran de arrepentimiento. Eran las lágrimas de un narcisista cuyo castillo de naipes se derrumba. «Esto no se ha acabado», sollozaba mientras la arrastraban hacia la puerta giratoria. «El mejor abogado de Madrid me sacará de ahí. Pero yo sigo viva. Eso significa que yo he ganado», susurré para mí misma. El restaurante entero estaba sumido en un silencio de tumba. Nadie comía, nadie hablaba. Todos habían presenciado el desenlace de mi pesadilla personal. Alejandro levantó la silla caída y se sentó frente a mí. «Ha estado usted inconmensurable, doña Carmen. Ha demostrado un coraje épico. Tenemos todo lo que necesitamos. Esa confesión es demoledora. Su fiscal no va a tener compasión alguna». «Me siento hueca», confesé, llevándome una mano al pecho. «No siento el triunfo de la justicia. Solo siento un agujero enorme donde antes había una familia. Es el luto», contestó él con suavidad, tocando el dorso de mi mano. «Acaba de perder a su hija en el plano metafórico. Llorará esa pérdida, se lo garantizo, pero hoy también acaba de nacer usted de nuevo». En ese preciso instante, Isabel entró a la carrera en el local, esquivando las mesas. Venía llorando a moco tendido. Me abrazó con una fuerza descomunal. «Lo he oído todo por el pinganillo que me dejó Alejandro en el coche», sollozó en mi hombro. «Cada maldita y venenosa palabra. Oh, mi niña, cuánto lo siento». Nos quedamos allí, abrazadas, ignorando las miradas furtivas de los desconocidos, y por fin lloré libremente. Lloré por los años de mentiras, por la devoción traicionada, por el espantoso fracaso de mi instinto maternal, y por el alivio colosal de estar respirando. Los meses que siguieron fueron una bruma gris de burocracia, declaraciones juradas en los juzgados de Plaza de Castilla, y papeleo legal sin fin. Alejandro fue mi faro en aquella tempestad judicial, e Isabel, mi ancla emocional. El caso era hermético. El fiscal de la audiencia provincial consideró que había riesgo de fuga, y ambos ingresaron en prisión preventiva sin fianza. Según nos informó la policía, Mateo se desmoronó a las pocas horas del interrogatorio, confesando su culpabilidad para intentar arañar beneficios penitenciarios. Admitió ser el ejecutor material de los peldaños sueltos y detalló que iban a empujarme anoche, pero al no aparecer, el plan se desbarató. Semanas más tarde, el juicio dio comienzo. Ver a Elena sentada en el banquillo de los acusados, pálida, desmejorada y sin una gota de maquillaje, no me dio pena. Ver cómo el perito forense explicaba con maquetas de la escalera cómo el sabotaje habría garantizado mi tetraplegia o mi muerte inmediata, me blindó el corazón. La abogada de oficio de Elena intentó pintarla como una víctima sumisa manipulada por el villano de Mateo, alegando alienación mental transitoria, pero la grabación en el restaurante era cristalina. Ella era el cerebro codicioso de la operación. El jurado popular apenas deliberó unas horas, culpables de todos los cargos. La sentencia cayó como un martillo de hierro. 18 años de prisión mayor en la cárcel de Alcalá Meco para Elena, y 12 años para Mateo como cooperador necesario. 18 años. Saldría a la calle rondando la sesentena. Probablemente, yo ya estaría bajo tierra para cuando ella pisara el asfalto como mujer libre. Durante la lectura del fallo, el magistrado me concedió la palabra. Me levanté, me ajusté las gafas, y miré a mi exhija a los ojos. «No voy a mentir diciendo que te perdono, Elena», pronuncié, y el eco de mi voz llenó la sala forrada de madera. «Porque no lo hago. Ignoro si algún día tendré la paz espiritual para perdonar semejante acto de maldad».
por robarme el dinero, por romper mi santuario, pero sobre todo, por intentar arrebatarme lo único que nos pertenece a todos por derecho divino, el tiempo de vida. Hice una pausa, obligándome a no temblar. Pero te diré una última cosa. Confío en que, en estos casi 20 años a la sombra, reflexiones sobre el trato tan estúpido que hiciste. Cambiaste a la única persona en la faz de la tierra que habría dado la vida por ti sin pensarlo, por unos billetes que nunca llegaste a tocar. Has tirado tu existencia por la borda. Elena agachó la cabeza, derrotada. No supe si lloraba por mí o por la condena que iba a tener que cumplir. A raíz de aquel punto de inflexión, decidí purgar los cimientos de mi vida. Vendí el chalet en apenas unas semanas a una familia encantadora. No soportaba ni la idea de dormir bajo aquel techo envenenado. Con una fracción de los 450.000 euros que obtuve de la venta, compré un pisito pequeño, moderno y súper luminoso, en un bloque nuevo con seguridad 24 horas y ascensor de última generación. 0 escaleras de madera, 0 fantasmas. Y tal como le había mentido a Elena para provocarla, acabé convirtiendo esa mentira en mi proyecto vital. Fundé y financié con gran parte del dinero restante una asociación real, la Fundación Lazo Fuerte, con sede en Madrid. Nos dedicamos exclusivamente a proporcionar ayuda legal, acompañamiento psicológico y refugio temporal a personas de la tercera edad psicosirona España. Alejandro Montes, tras el juicio, no solo rehusó cobrarme gran parte de sus abultados honorarios, sino que aceptó encantado ser el director legal voluntario de la fundación. Mi hermana Isabel es nuestra coordinadora de acogida. Durante los primeros 18 meses, nuestra modesta asociación sacó a 27 abuelos de sus casas de los horrores, 27 ancianos, a los que sus nietos o hijos les estaban exprimiendo la pensión, dejándolos morir en la inanición o el maltrato. Salvé mi vida para poder salvar las suyas. Ese es el único consuelo que le encuentro a la tragedia. 2 años después del juicio, recibí una extensa carta franqueada desde la cárcel de Alcalá Meco. La abrí reconociendo la caligrafía esmerada de Elena. Me escribía que acudía a terapia semanal, que ahora comprendía el pozo negro de oscuridad en el que había caído, suplicaba mi perdón cristiano, y esperaba que, cuando saliera, pudiéramos volver a ser madre e hija. Leí la carta en silencio, con el corazón extrañamente apaciguado. Luego, doblé el papel en 4 trozos, y lo guardé en el fondo del último cajón de la cómoda. No le he contestado, ni pienso hacerlo. Mi paz mental ya no es negociable. A mis 72 años, con las cuentas saneadas y el espíritu ligero, decidí que no iba a morir esperando a la muerte. Empecé a disfrutar de todo lo que el miedo y el ahorro compulsivo me habían negado. Me he recorrido la geografía española con los viajes del Imserso e incluso me he regalado cruceros por los fiordos noruegos. Tomo clases de acuarela en el centro cívico de mi barrio y aprendo a tocar el piano con torpeza, pero con pasión infinita. Aprecio el aroma del café de las mañanas y valoro cada noche en la que pongo la cabeza en la almohada, sintiéndome a salvo en mi cama. He aprendido por las malas que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Isabel es mi familia elegida. Cenamos juntas 3 noches por semana y planeamos viajes a Portugal. Alejandro es el hijo profesional que nunca tuve, y las personas resilientes que acuden a mi fundación son mi tribu. Mi humilde consejo para quien quiera que escuche o lea esta confesión de vida es que jamás hagáis oídos sordos a vuestro propio instinto por miedo a romper el tabú de la familia tradicional española. El amor verdadero, de un hijo a un padre, jamás debe incluir miedo, secretismo, ni exigencias económicas despiadadas. Y si sois ancianos, no permitáis que os traten como un estorbo que huele a cerrado y que solo vale por la cuenta del banco. Elena pasará las próximas 2 décadas entre rejas y barrotes oxidados. Yo, en cambio, sigo respirando el aire puro de la sierra madrileña cada domingo. Viviré el tiempo que Dios o el destino decidan concederme, bajo mis propias reglas, blindada por la luz de la verdad y escudada por aquellos que realmente aprecian el valor de mi vida. Y en el fondo, al haber superado la más vil de las traiciones, he ganado la victoria más dulce posible, la de una mujer libre, plena y en paz.